En un mundo lleno de magia y colores, donde el arco iris pintaba el cielo todos los días, los animalitos del bosque descansaban a punto de despertar, para vivir de nuevo otro día lleno de luz y color. De aventuras y juegos, grandes merendolas y sobre todo, mucho aprendizaje. La pequeña ardilla, juguetona y glotona, descansa protegiendo las nueces recogidas durante el día. El bebé que se acurruca junto a su mamá sintiendo su calor y protección. El aventurero caracol, soñando con ese día que ganará todas las carreras. El pajarito que ha comenzado sus primeros vuelos sueña con subir cada vez más alto. Sin embargo, esa mañana nadie imaginaba lo que les esperaba, pues ocurrió algo inesperado. Cuando los animales despertaron, descubrieron que todos los colores habían desaparecido, dejando un mundo gris y triste. Solamente ellos conservaban sus colores, pero más apagados, sin fuerza, sin brillo y sin vida. El mundo que ellos conocían ya no existía. De la noche a la mañana, todo era distinto y no podían entenderlo. Buenos días, señora Ardilla. ¿Cómo que buenos? ¿Has visto nuestro bosque, Asa? La verdad es que también me he sorprendido esta mañana. Esto debe de ser una pesadilla. Asa, el hada del arco iris, al ver el desastre que había ocurrido, decidió emprender un viaje en busca de los colores perdidos. Voy a ver si alguien sabe algo de esto o cómo arreglarlo. Suerte, Asa. La vas a necesitar. Adiós, Ardilla. Cuídate, amiga. Y así comenzó su aventura atravesando caminos sombríos y llanuras apagadas. No se podía creer lo que veía a cada paso que daba. El color había desaparecido de todos los lugares. El paisaje carece de la vitalidad y el dinamismo que suelen asociarse con la naturaleza, creando una amarga sensación de vacío y desolación. En este bosque sin color, el tiempo parece detenido, como si la tristeza hubiera congelado cada rincón. Los árboles, carentes de vitalidad, se alzaban como testigos mudos de la tristeza que envuelve el entorno. Asche camina triste, sola y preocupada. No hay signos de vida visible, salvo unas pequeñas hormigas que observan a Asa a su paso. Está anocheciendo. Será mejor que busque refugio para pasar la noche. Amanece un nuevo día y Asa retoma su viaje con energía recargada y optimismo. Decide volar un poco para desentumecerse y de repente ve algo en el camino que le llama la atención. ¿Qué es eso? Se preguntó a sí misma Asa. Bajaré a ver. En su camino, Asa se encontró con un ser mágico, que emitía destellos a su alrededor. ¿Sabéis qué animal es? Pues sí, es un conejo. Azul y eléctrico, pero un conejo. Hola, pequeño, le dijo Asa. Hola, ¿me oyes? ¿Quién eres tú? Perdona, soy Asa. Hola. Yo soy Rabbit el Chispas. Encantada de conocerte. ¿Sabes qué ha pasado con los colores? Han desaparecido de repente. No lo sé. Esta mañana lo he visto así por primera vez y me he entristecido mucho. A mí me ha ocurrido lo mismo esta mañana y he decidido ir en busca de los colores. Si quieres puedo acompañarte en tu viaje. Claro que sí, estaré encantada de disfrutar de tu compañía. Ya estaba aburrida de ir yo sola. Sabia elección, Asa. No te arrepentirás. Pues vámonos. Y sin perder tiempo, los dos continuaron su camino. Oye, Rabbit, ¿puedo hacerte una pregunta? Dispara. Eso tuyo de los rayos. ¿Debo preocuparme? No, tranquila. Solo me ocurre cuando estoy muy feliz.
Cuando como zanahorias, por ejemplo. Sí, ya he visto. Me parto y me mondo de risa. Me encanta la comida. Me caes bien, conejo. Rabbit, Me caes bien, Rabbit. tú a mí también. Y continuaron caminando durante horas. Rabbit, qué extraño que no encontremos más animales por el camino. Deben de estar asustados por no haber colores. Sí. Es comprensible. Pero los vamos a encontrar. Te lo aseguro. Mira, Asa. Justo en su camino, entre los árboles, había un... Espera. ¿Sabéis qué ave es esa? Yo creo que Rabbit aún no lo sabe. Vamos. Hola, pájaro raro. No es un pájaro raro, conejo. Es un flamenco. Hola, amigo flamenco. Esperamos no molestarte. Estamos buscando todos los colores que han desaparecido. ¿Tú podrías ayudarnos a encontrarlos? Contad conmigo. Puedo volar muy alto y verlo todo desde el aire. Ostris. Y además habla. Seré de gran ayuda. Así, los tres compañeros siguieron el camino. Asa y Conejito por tierra y el flamenco surcando los cielos. De repente, el flamenco vio un pequeño bosque desde lo alto y avisó a sus amigos. Chicos, me adelanto un poco. El flamenco ha debido de ver algo. Deja que vaya y se aleje. No seas tan malo con él, Rabbit. Es que es muy raro. Espero que sea algo que nos ayude. Que se vuelva a su casa nos ayudaría seguro. Rabbit, somos un equipo y debemos confiar unos en otros. ¿Qué hacéis en mi bosque? No te acerques más, serpiente. Asa, esa serpiente quiere comernos. No te preocupes por mí, soy una serpiente arborícola, por lo que solo me alimento de frutos, y ahora todos los que veo son de color gris y no puedo distinguirlos. Hola, serpiente. Encantada de conocerte. Me llamo Asa, y junto a mis amigos Conejito y Flamenco, estamos buscando los colores que han desaparecido. ¿Te quieres unir a nosotros para ayudarnos a encontrarlos? Y juntos buscaremos tus frutas. Por supuesto que sí. Nada mejor que un buen grupo de amigos para solucionar esto. Asa, he encontrado algo que deberías ver un poco más adelante. ¡Qué bien, Flamenco! Vamos a ver. Pues andando. Bueno, yo reptando. Rep. ¡Ay, madre! Esto va mejorando. Por cierto, serpiente, ¿cómo te llamas? Soy la fantástica y glamurosa Snake. De esta no salgo. Vaya panda, fantástica dice la tía. Tras varios caminos desolados, senderos oscuros y bosques sin vida, llegaron al bosque encantado. Su entrada era impresionante, con un gran arco al que se accedía mediante una escalinata a sus pies, invitándoles a adentrarse en sus maravillosos lugares. Llegados al corazón del bosque, encontraron una enorme roca, cuya tristeza había absorbido todos los colores. Su imponente figura gris se alzaba ante ellos, pero Asa, con valentía, se acercó y le habló. Hola, amigo. ¿Has sido tú el que ha apagado los colores? El monstruo le contestó muy enfadado. Sí, yo he apagado los colores, y no pienso devolverlos. ¿Y por qué hiciste eso? Porque estoy cansado de ser gris y no tener ningún color. Ahora, todo será del mismo color que yo. Pero, eso es muy egoísta por tu parte. No puedes hacer desaparecer los colores de todas las cosas. Verás. Te voy a explicar la importancia de cada color. Todos los colores tienen una gran importancia en nuestra vida. Cada uno tiene su propio significado y puede evocar diferentes emociones y sensaciones en las personas. Por ejemplo, el rojo puede representar la pasión y la energía, como los corazones o las flores.
El azul nos puede transmitir calma y confianza, como el agua del mar, de un río o el cielo. Color verde tiene un efecto calmante y relajante. Transmite sensación de frescor y naturaleza, como las hojas de los árboles de nuestros bosques. El amarillo representa la felicidad, la creatividad y la energía. También lo asociamos con el sol y la luz del día. El color blanco, por otro lado, representa la pureza, la inocencia y la luz, la limpieza y la simplicidad. Y el color negro representa la elegancia y la formalidad, la oscuridad y la seriedad. Y por último, como no, el maravilloso color gris, que representa la neutralidad, la calma y la estabilidad. Los seres grises como tú sois sofisticados y con vuestro color creáis un ambiente tranquilo y relajante, afectando positivamente nuestro estado de ánimo. Gran roca gris, no hagamos esto al mundo y devuelve los colores a su sitio. Conmovido por las palabras del hada y al ver la multitud de animales de colores reunidos, comenzó a brillar con un resplandor plateado. Lentamente, los colores comenzaron a regresar al mundo, tiñendo el cielo, los árboles y los ríos con sus tonalidades vibrantes. El monstruo ahora estaba feliz de ver que él también podía brillar como el resto de colores. Es verdad, qué bonito vuelve a ser todo. Bravo, amigo Roca. Has hecho lo correcto y nunca lo olvidaremos. Cómo me alegro de que estés tan contento y hayamos conseguido traer de nuevo los colores. El bosque encantado volvió a ser un lugar lleno de vida y alegría. Asa y sus amigos, con la ayuda del monstruo de piedra, habían logrado devolver los colores al mundo. Desde entonces, en el bosque encantado, todos celebran el Día de los Colores, recordando la importancia de cada tono y la magia que aporta al mundo. Y el enorme monstruo de piedra, ahora conocido como el Guardián de los Colores, vigila para que nunca más desaparezcan.